nuestra rutina en cuanto a los sermones y las series que tenemos en marcha. Así que hoy vamos a continuar con nuestra serie de ancianos y diáconos, sermón número 7, al respecto de todo esto, para seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Poco entusiasmo. Amén. Para seguir aprendiendo de su palabra. Amén. Amén. Qué alegría el poder aprender de su palabra. Amén. Así que sin más, vamos a leer la porción de las Escrituras. Solo vamos a leer una parte, para no tener que ser reiterativos de leer cada vez que atendemos un requisito todo el texto, toda la porción. Pero sí que es verdad que vamos a hacer una lectura de 1 Timoteo capítulo 3, el primer versículo, para tener ese 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer los primeros dos versículos Amén. y nos vamos a parar ahí. Primer versículo y la mitad del segundo vamos a leer. Dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos todos? Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Amén a su palabra. Hasta aquí. En el sermón anterior estuvimos haciendo una especie de introducción a los requisitos de los ancianos. Una amplia, yo diría, introducción al tema de los requisitos de los ancianos. Pudimos ver cosas tan importantes como esta palabra fiel. Pudimos ver cosas tan importantes como lo que es el anhelo, lo que es el deseo dentro del corazón, de la vida del creyente. Pudimos hablar de todo esto. Hicimos énfasis en que dicho anhelo y deseo no estaba estrictamente ligado al ser obispo, sino al servir como obispo. ¿Recuerdan? Ya que el que anhela no anhela el ser, anhela el servir. Poco le importa el ser, porque aquel que quiere ser anciano y le importa el ser más que el servir, tiene un problema, porque solo quiere el nombre, no el servicio. Solo quiere estar en la palestra, pero no debajo de los pies del Señor y al servicio de la congregación. Y terminamos atendiendo ese primer requisito, el cual nada más y nada menos tenía que ver con la irreprensibilidad. ¿Se acuerdan? Amén. Ser irreprensible. Lo que venía a ser básicamente aquel que no puede ser acusado por nada. Aquel que no tiene una acusación directa. No tenía que ver con la impecabilidad. ¿Se acuerdan? Estuvimos Amén. hablando de esto. Pero aquel que no puede ser acusado con verdad, en un contexto de una acusación de que no haya rectificación por su parte, etc. Si recuerdan, una de las cosas que dijimos es que la irreprensibilidad es como ese requisito base, el cual se extiende en el resto de los requisitos. En otras palabras, el texto podría bien leerse: es necesario que el anciano que anhela sea irreprensible, y podríamos decir que ser irreprensible es todos los requisitos que siguen. Porque de alguna manera la enumeración de todo el resto de los requisitos engloba la irreprensibilidad del anciano, aparte de otras cosas más, obviamente. En el día de hoy tocaremos solo el primer requisito que sigue al requisito base de la irreprensibilidad, el cual tiene que ver con ser marido de una sola mujer. Solo tocaremos esto y nada más. Marido de una sola mujer. En cuanto a este requisito, no es que haya una sola opinión dentro del cristianismo, sino que hay diferentes posturas al respecto de lo que verdaderamente significa marido de una sola mujer. He podido leer un montón de comentarios, un montón de teólogos, todo lo que está al alcance de mi mano, que hoy en día tenemos al alcance de nuestra mano mucho, y la verdad que no hay un consenso en lo que verdaderamente, específicamente quiere decir marido de una sola mujer, sino que, aunque no hay a lo mejor una discusión muy directa, que sí que la hay, cada uno de alguna manera da su opinión y hay diversidad de opiniones en cuanto a lo que verdaderamente Pablo quería decirle a Timoteo respecto a los requisitos del anciano, concretamente en el ser marido de una sola mujer. Entre las más relevantes he enumerado 4, que son las que vamos a tratar en esta tarde y son bastante interesantes. Las posturas son las siguientes. Hay quienes piensan que ser marido de una sola mujer
que se trata de no ser polígamo, o sea, de la imposibilidad de tener varias esposas a la vez. Otros opinan que se refiere a las segundas nupcias, o sea, todo aquel que esté casado de la manera que fuera por segunda vez queda descalificado para ejercer como anciano en una congregación local. Otros solo piensan que se trata de una cuestión moral que nada tiene que ver con el estado civil de la persona. Es interesante, o sea, que no es relevante que esté casado, vuelto a casar, etcétera, etcétera, sino que el texto indica y señala aspectos morales de la persona, de su corazón, en cuanto a ser marido de una sola mujer. Y otros creen que tiene que ver con el requisito de estar necesariamente casado para poder ejercer como anciano de una iglesia local. O sea, un mandamiento explícito de que se necesita tener una esposa para poder ejercer como anciano dentro de una iglesia local. ¿Han entendido estos cuatro aspectos? En mi opinión, sinceramente creo que todas las posturas son válidas. En mi opinión, todas las posturas son válidas y no se desajustan en ningún momento con los principios básicos del total y el compendio de la Escritura. Ninguna de estas posturas van en desacuerdo con el principio básico y general de todas las Escrituras, ni siquiera atentan con una correcta interpretación del verso. Aunque hay salvedades, pero no atentan contra la verdad de la Escritura. Lo que me refiero es que ninguna de ellas es una postura descartable porque rompa las Escrituras directamente. Ninguna de ellas es descartable. Ni tampoco descartable en un sentido del texto literal. Ahora bien, obviamente algunos argumentos tienen muchísima más consistencia que otros. En mi opinión, creo que todos los aspectos se deberían considerar y no descartar ninguna de las posturas mencionadas, ya que todas son útiles para aplicar este requisito a aquellos que anhelen obispado. No obstante, una explicación de todas estas posturas nos ayudará a ubicar cada argumento en su lugar, hilar más fino para quizá así, aunque tengamos un argumento que prevalezca por encima del otro, al comprender toda esta argumentación, aunque tengamos un argumento de alguna manera predilecto por encima de los demás, o señalemos que este texto verdaderamente significa esto o aquello, tengamos un compendio general de estos principios que todos van en consonancia con lo que un anciano tiene que tener como requisito. ¿Han entendido esto? Amén. El primer argumento tiene que ver con, como hemos dicho, con la poligamia. Poligamia en su raíz etimológica es una palabra griega compuesta por dos palabras, poli, muchos, y gamos, que viene a significar matrimonio. Por tanto, significa muchos matrimonios. Poligamia nada tiene que ver con promiscuidad, que es aquel que anda pecando yendo con muchas mujeres. Lo que hablamos cuando hablamos de polígamo, hablamos de una persona que se casa muchas veces, que tiene muchos matrimonios al mismo tiempo. Esto es lo que la raíz etimológica viene a significar cuando hablamos de poligamia. Un varón que está casado con diferentes esposas al mismo tiempo. Lo mismo puede pasar con la mujer, pero no es el caso, cual se llamaría poliandria, pero no tiene nada que ver con esto. Podríamos hablar mucho al respecto en cuanto a esto, ya que surgen un sinfín de preguntas respecto a que las Escrituras encontramos, sobre todo en la Antigüedad, que la poligamia era algo habitual, y no solamente entre las naciones, sino dentro del pueblo de Dios. Y claro, cuando nosotros encontramos la poligamia dentro del pueblo de Dios, dentro de hombres tan relevantes como los padres del pueblo del Señor, como Abraham, etcétera, etcétera, pues empezamos a vernos desajustados, desajustados en nuestros corazones y empiezan a surgir preguntas. Pero solo decirles algo sin entrar en profundidad, ya que esto llevaría un montón de tiempo y no es lo que tenemos que tratar hoy. Que dicha situación, aunque fue consentida por Dios, no era lo que Dios quería para el pueblo. Amén. O sea, aunque Dios consintió, y obviamente hay una explicación para todo esto, aunque Dios consintió en esto, no era el corazón que Dios que tenía, ni que representaba, ni que quería para con su pueblo. Nosotros sabemos que hay muchas cosas que se consienten en este mundo que van en contra de lo que Dios es y de lo que Dios quiere, pero que Dios lo permite porque soberana es su voluntad. Amén. El pueblo de Israel, para que vean cómo no iba en consonancia con el corazón de Dios, el pueblo de Israel con el paso del tiempo prohibió dicha práctica
Los rabinos se juntaron, llegó un momento que se juntaron y dijeron, esto se tiene que terminar. ¿Por qué? Porque genera una mala convivencia dentro del seno familiar. ¿Por qué? Porque genera ocasión de pecar y de caer del hombre. Porque genera en él deseos y despierta en ellos concupiscencias pecaminosas. Por tanto, se prohibió dentro del pueblo de Israel la poligamia, para concluir con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual rescató el ideal del corazón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo rescataba los ideales. Él vino a rescatar el ideal. Amén, amén. Él vino a pasearse por allí para decirle a las personas que pecaban que se arrepintieran y a presentarles el corazón de Dios tal cual. A terminar con los parches, con los paréntesis, a presentar el corazón de Dios tal cual, a presentarles la ley del cielo. Amén. Por eso leemos textos como en Mateo capítulo 19, verso 4 al 6, dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Obviamente este texto tiene que ver con el divorcio, concretamente, explícitamente, pero es aplicable a todas las demás áreas. El corazón de Dios es un hombre y una mujer y se acabó. Amén. Pero eso también, por eso vemos también después más para adelante al apóstol Pablo prohibiendo las segundas nupcias estando aún casado y sin un motivo bíblico de divorcio. Y lo vemos prohibiendo todo esto. No, tú estás casado, tienes una mujer, tienes un marido, no os podéis volver a casar. Están prohibidas las segundas nupcias en este sentido. Por tanto, el argumento es simple. Dios no comparte esta idea, por tanto, un anciano irreprensible no puede ejercer su pastoreo teniendo varias esposas al mismo tiempo. Este es el argumento que se presenta en cuanto a la poligamia. Esto es una verdad absoluta. ¿Lo creéis o no? Amén. Es una verdad absoluta. Un anciano no puede ser polígamo. Pero es que un cristiano tampoco lo puede ser. No puede haber poligamia dentro del pueblo del Señor. Y es ahí donde este argumento comienza a perder fuerza. Como hemos dicho, partimos de la base de que un pastor no puede ser polígamo, pero en realidad el texto se refiere a esto concretamente. O sea, Pablo tenía en la mente la poligamia cuando escribió marido de una sola mujer. La verdad que no lo creo, ya que sería redundante por la sencilla razón de que la poligamia en aquel tiempo estaba erradicada en todas las áreas donde pudieras mirar. Los romanos lo tenían prohibido, los griegos no la practicaban. Eran promiscuos y eran pecaminosos, pero no tenían diversos matrimonios al mismo tiempo. El pueblo de Israel lo anuló y Jesucristo vino a traer el corazón de Dios y la iglesia emergente obviamente no la practicaba. Por tanto, la poligamia no existía en el primer siglo. Así pues, si la poligamia no era practicada ni en los inconversos, ni en los paganos, ni en la iglesia del Señor, ni en el pueblo de Israel, ¿qué sentido tiene que Pablo advirtiera en un texto respecto a los ancianos concretamente acerca de la poligamia? No tiene ningún tipo de sentido que Pablo tuviera eso en su mente. Así pues, aunque el argumento es válido en un sentido de que está prohibido de que un anciano sea polígamo, en ningún momento el texto se refiere directamente, concretamente, a esta realidad. Por tanto, este argumento extraemos una verdad que es aplicable a todos los ancianos y a toda la iglesia, pero no es exactamente lo que el texto quiere decir. ¿Habéis entendido? Amén. ¿Se ha entendido, no? No hace falta hablar más de esto. El segundo argumento tiene que ver con las segundas nupcias. La postura es simple, que se argumenta. Cualquier hombre que por cualquier causa esté casado de segundas queda descalificado para ser anciano de una iglesia local. Ese es el argumento. Este argumento se tiene que considerar, ya que si un hombre, considerar de verdad, porque si un hombre contrae segundas nupcias fuera del amparo de las Escrituras, queda completamente descartado para ejercer como anciano. Y no solo eso, sino como cristiano y miembro de una iglesia local, ya que está en una condición de adulterio. O sea, si un hombre de Dios, sea oveja o sea pastor, contrae segundas nupcias en un estado no amparado por las Escrituras, con la normativa que la Escritura te permite contraer segundas nupcias, no solo quedas descalificado como anciano, sino si no hay rectificación no estás calificado ni para ser parte de la congregación, porque estás en una condición de adulterio y tienes que arrepentir.
Sabemos que la posibilidad de las segundas nupcias, según las Escrituras, solo es posible por causa de ¿qué? De adulterio y de viudez. Y nada más. Nada más. No hay nada más explícito. Adulterio y viudez. Pero sí que si se contemplan, estos casos, las Escrituras sí que aprueban un segundo matrimonio. Si hay adulterio o un hombre o una mujer se queda viudo o viuda, puede contraer segundas nupcias. En cuanto a la viudez, Romanos 7:3, así que si en vida del marido una se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Notan? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Primera de Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Primera de Timoteo 5:14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen bien su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Amén. Por tanto, si hay viudez, la Biblia ampara unas segundas nupcias. Pero en cuanto al adulterio, fíjense lo que dice Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la adúltera, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Por tanto, solo el divorcio y la viudez te dan opción a unas segundas nupcias amparadas por la ley de Dios. Por tanto, este argumento se debe contemplar y tener muy en cuenta, pero siempre entendiéndolo dentro de la infracción del mandamiento y no fuera. ¿Por qué decimos esto? Porque si hay unas segundas nupcias dentro del orden bíblico, en ningún momento las Escrituras nos dicen que este hombre queda descartado para el ministerio. Esto es importante que lo sepan, porque ustedes tienen que mirar, observar y dudar. Es muy importante. Esto no es para los pastores, solo es para la iglesia. Obviamente que si un hombre contrae segundas nupcias fuera de este amparo, si no hay adulterio y no se ha quedado viudo, queda descalificado. Pero si se ha quedado viudo o ha habido adulterio y hay divorcio en este sentido, sí que puede contraer segundas nupcias en este sentido. Y por tanto, no puede quedar descalificado. Si observamos detenidamente el requisito, se nos dice que el anciano tiene que ser marido de una sola mujer, pero no se nos dice que solo ha podido tener una mujer. O sea, el texto no dice que el anciano solo haya tenido una mujer, como diciendo, no ha podido tener más de una mujer, o no podrá tener más de una mujer si está en viuda o se divorcia, no, sino que sea marido de una sola mujer. Es específico el texto. Por tanto, si tenemos a un hombre divorciado y vuelto a casar por causa de adulterio y abandono o por viudez, en ningún momento el hermano queda descalificado para ejercer el ministerio. Imagínense que un pastor de 30 años de pastoreo ejemplar, y los conocemos. Hay pastores que llevan 50 años pastoreando de una manera ejemplar y han enviudado y han vuelto a contraer segundas nupcias. Pues imagínense que un pastor de 30 años de pastoreo ejemplar enviuda y se vuelve a casar, y por causa de hacerlo la Iglesia lo descalifica para seguir ejerciendo su fructífera y ejemplar labor cuando las Escrituras lo arropan. O sea, Dios y la Escritura lo amparan y la Iglesia lo desampara por perjuicios personales, pero no por la Biblia. Porque claro, me sabe mal. Y como nos sabe mal, como hay sentimientos contradictorios, los cuales no estamos acostumbrados, desacreditaríamos a tal persona. O que ese mismo hombre, en vez de enviudar, sea abandonado por su esposa, por otro hombre, y que éste con el tiempo vuelva a rehacer su vida y aun siendo amparado por las Escrituras, es descalificado por la Iglesia. Lo mismo, viudo o abandonado por causa de adulterio, divorciado en consecuencia. En ninguno de los casos tenemos derecho bíblico para hacer tal cosa. Otra cosa es que analizando la situación y los contextos, aun estando dentro de lo legal, se decida en bien que no siga pastoreando en un consenso, pero no porque haya quedado descalificado, sino porque así se ha decidido por cualquier cosa que no convenga.
pero en ningún momento una decisión voluntaria tiene que estar supeditada y arrinconada por una imposición de la Iglesia porque no está infringiendo ningún mandamiento, aunque nos cueste. Así es. Difícil, sí. Verdad bíblica. Amén. En mi opinión, aunque menos evidente que la poligamia, este argumento también suena redundante y pierde fuerza en cuanto a que sea lo que Pablo quiso decir en su cabeza, ya que es una obviedad que un adúltero no puede pastorear. Un adúltero tampoco puede pertenecer a una iglesia local si no se arrepiente. Por tanto, ¿cómo va a ser anciano de una iglesia? Por tanto, suena redundante, es algo obvio que cuando dice Pablo, marido de una sola mujer, se esté refiriendo a unas segundas nupcias en desorden. No tiene sentido que eso sea así porque ya es obvio y ya está implícito en la ley de Dios general. Por tanto, las segundas nupcias tienen que estar presentes en este requisito, o sea, las tenemos que tener presentes, pero siempre y cuando estén fuera de la ley de Dios. O sea, no pueden haber segundas nupcias si no hay amparo bíblico. Si lo hay, sí que pueden haber segundas nupcias. ¿Han entendido esto? Amén. El tercer argumento, vamos rápido, vamos con ritmo. Tercer argumento, sostiene que no se debe hacer énfasis en el estado civil de la persona, sino que Pablo se refiere al aspecto moral que un anciano tiene que tener. Este argumento me parece genial y lo comparto totalmente, salvo por una excepción, o sea, simplificarlo a esa verdad. O sea, no creo que solo hable del aspecto moral, sino que también señala este texto el mandamiento. En otras palabras, que aunque obviamente aplica la moralidad del pastor, también es una orden directa sobre el estado civil de la persona. Pero aún así, aunque yo discrepo en que no solo se refiere a esto, esta parte también es a considerar y extraíble el considerar el aspecto moral del pastor para con su mujer. Y esto me ha hecho un bien y de verdad que es súper acertado. Cuando en este argumento hablamos de lo moral, atiende a la necesidad de que el anciano de la iglesia necesita obviamente ser un hombre moral. Tener una vida llena de moralidad. Que tenga una ética y una moral ejemplar. Y qué mejor demostración de moralidad siendo un buen esposo. Siendo un buen esposo. Es ilógico, tener un líder el cual pueda ser ejemplo en todo, pero no ser ejemplo como marido. Que sea moral en todas las áreas de su vida, pero inmoral en su matrimonio. No tiene absolutamente ningún sentido. O sea, que tenga cualidades increíbles, puertas para afuera, pero ser un auténtico horror de puertas para adentro. Por desgracia, esto no es algo que lo vemos de vez en cuando, sino que en la iglesia actual, muchos de los ancianos que pastoreamos las iglesias, tenemos muchas capacidades atendiendo todo lo de fuera, pero en ocasiones somos desastres, desatendiendo, y desatendemos lo de dentro. Pastores que por no entender bien el ministerio, por no ejercer bien su ministerio, por no tener una comprensión de lo que Dios te demanda, se vuelcan a su labor y se olvidan de su labor principal, la cual no es ser pastor, es ser marido. Porque antes que pastor, somos maridos. Antes que pastor, somos maridos. Y si fracasamos como maridos, no podemos ser pastores. No se nos puede olvidar que la primera persona que tiene que aprobarte, la primera persona que tienes que cuidar, la primera oveja de tu redil a pastorear, es la que duerme a tu lado. Y eso es algo que se nos olvida. Nos acordamos de todas las ovejas y nos olvidamos de la que duerme a nuestro lado. Brutal. Es por eso que las Escrituras nos reorientan de continuo hacia esa idea. La Escritura te reorienta, estás desubicado y la Escritura, ¡pumba!, te pega un golpe y te reorienta cuando estás desorientado. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33, lo leemos en voz alta. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer a sí mismo, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Podemos ver como el ejemplo gráfico, tácito, claro que tenemos aquí, de que es imposible que un creyente ame a la iglesia sin amar a su mujer. Porque el amor que tendrá sobre la iglesia no será genuino, es imposible. Porque el Señor te enseña a amar a tu mujer como Él amó a la iglesia. Por tanto, cuando uno es entrenado en amar a su esposa, entonces tiene capacidad para comenzar a poder derramar su amor sobre la iglesia. Es por eso que el primer requisito en cuanto a ser irreprensible tiene que ver con ser marido de una sola mujer. E interpretar esto de una forma moral, una forma interna del corazón del hombre, es más que acertado. Amén. Sí, Señor. Sé marido de una sola mujer. Aquel que es de una sola mujer no es de ninguna otra más. Otra vez, aquel que es de una sola mujer no es de ninguna otra más, pero no solo por un adulterio o un abandono, sino dentro del corazón. Un marido de una sola mujer solo tiene los ojos puestos en su mujer. Solo tiene los pensamientos puestos en ella. No hay otra prioridad que no sea ella. Ella habita en todos los pensamientos de su día. Por tanto, la ausencia de infidelidades, adulterios y demás están implícitas en ese amor de pacto que un hombre tiene para con su esposa. Así pues, este requisito es indispensable para todo cristiano, pero aún más para aquellos que desean ser ejemplos de la ley. Aquellos que tienen que hacerse cargo de una congregación, ya que si tu corazón no es de una sola, ¿cómo puedes tener a un solo Señor? Si tu corazón no es de una sola, no puedes tener a un solo Señor. Y si no tienes a un solo Señor, ¿cómo puedes servir a tu iglesia? ¿Solo a tu Dios adorarás? ¿Solo al Señor servirás? Pero ¿cómo dices solo al Señor si no tienes una sola mujer? En tu pensamiento, ¿lo entienden esta verdad? Por tanto, el anciano es necesario que sea marido de una sola mujer. Y eso va más allá de una acción pecaminosa. Tiene que ver con una actitud de santidad. Tiene que ver con entender que tienes una sola. Y es tuya y la tienes que amar y respetar y dar ejemplo a los demás de eso. Es precioso. Yo no sé si ustedes no lo ven. Por tanto, es indispensable este requisito, tener una sola mujer a nivel interno de tu corazón, como Cristo amó a la iglesia. Por último, el requisito de estar necesariamente casado para poder ejercer como anciano de una iglesia local. Último requisito, recta final, terminamos. El argumento es el siguiente. Pablo está estableciendo el requisito de la necesidad de estar casado para ejercer el ministerio de anciano en una congregación local. Por tanto, para que lo entiendan, los solteros no podrían pastorear. ¿Entienden? Una persona que no esté casada no podría ejercer el ministerio de anciano en una iglesia local. A ver, en mi opinión, no es un punto que se pueda contestar con un sí o con un no muy rápidamente, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo sin más, sino que debe argumentarse
y ver todas las partes. En mi opinión, todo apunta a que el anciano sí debe estar casado para ejercer su ministerio de una forma absoluta, pero es una regla que puede regularse excepcionalmente dependiendo de la situación, y permítanme explicarme y llegar a esa cuestión. Lo primero que debemos atender para ver y demostrar esta verdad de que el anciano tiene que estar casado e intentar demostrar esta argumentación, lo primero que debemos atender es el propio requisito. Cuando atiendes el propio requisito te das cuenta de muchas cosas. En verdad, no dice que el anciano no puede ser soltero, sino marido de una sola mujer. Pero aún así, está implícito y se da por hecho de que este hombre que va a ejercer dicho ministerio está casado. Por eso la exigencia de dicho requisito. ¿Entienden? Obviamente que dice, el anciano no puede estar soltero, no lo dice, pero dice que tiene que estar casado con una sola mujer. Por tanto, el propio requisito implícitamente sostiene de que el anciano tiene que estar casado, porque si no, ¿para qué dar este requisito? ¿Entienden esto, no? ¿Entienden la lógica? Pablo asume por el hecho de establecer dicho requisito que el anciano estará casado a la hora de ejercer su ministerio. Esto es normal, ya que en aquella época era excepcional el encontrar un hombre adulto de edad casadera sin casar. Era muy extraño que una persona, un hombre o una mujer, cuando llegaba a cierta edad, no se casara y estableciera una familia. Era algo normativo, algo normal. Por tanto, era muy extraño a la soltería en edades extrañas en aquella época, en edades avanzadas. Por otro lado, algunos de los requisitos restantes que nos quedan para los ancianos también apuntan que el anciano debería estar casado. Uno de los requisitos es que no sea un neófito, y entre otras cosas, neófito tiene que ver con un recién convertido, con un niño inmaduro, lo que apunta a un varón de edad adulta. Y como nos hemos dicho, si el 90% de las personas adultas de la época estaban casados y no puede ser un neófito, por tanto, el anciano tiene que estar en una edad adulta, lógicamente tiene necesidad de estar casado por el contexto cultural de la época. Por otro lado, otro de los requisitos es gobernar bien su casa y tener a sus hijos en plena sujeción. Por tanto, si una persona, un anciano, no está casado, ni tiene sus hijos, ni tiene familia, ¿cómo puede cumplir con este requisito y ser ejemplo al resto de la congregación experimentalmente si no tiene esposa, ni tiene hijos? Por tanto, no solo el requisito principal de ser marido de una sola mujer, el cual implica que tengas una mujer, sino todo el resto, algunos de los restos de los requisitos nos enseñan y enseñan implícitamente que un anciano sí o sí estaba casado. Otra cosa a tener en cuenta es la propia traducción del texto original en griego. Nuestro texto al castellano dice marido de una sola mujer, ¿sí? Pero el texto griego dice, lo leo literal, sea de una mujer marido, literalmente en griego. Igual, lo que viene a significar traducido y ordenado sería y sonaría de la siguiente manera, marido de una mujer. O sea, el anciano sea marido de una mujer. Esta traducción original no solo descarta la poligamia, ya que no dice, se salta el sola, una sola mujer. La palabra sola no está en el original. Dice marido de una mujer, sino que entona un contexto diferente, te da un contexto diferente, es como una orden. El anciano tiene que ser marido de una mujer. ¿No les suena más así? Marido de una mujer tiene que ser el anciano. Como que trae implícito el cargo del anciano el que pueda tener una esposa o una familia para poder ejercer dicho ministerio. Por tanto, todo lo que vemos de esta porción de las Escrituras apuntan explícita e implícitamente a que el anciano debe estar necesariamente casado. ¿Entendemos esto? Amén. Al respecto de todo esto, claro que pueden haber objeciones, y las hay, y argumentadas desde las Escrituras, pero en mi opinión tienen explicación y se pueden contrarrestar de alguna manera fácilmente. En primer lugar, la objeción más obvia es que en las Escrituras nos encontramos con hombres de Dios que permanecieron solteros toda su vida. ¿Sí? O bien porque no se casaron o bien porque enviudaron. El primer caso más relevante es el de nuestro Señor Jesucristo. El pastor entre los pastores fue soltero, un varón soltero. Y obviamente que es verdad que nuestro Señor Jesucristo no es un ejemplo para tomarlo en este sentido, ya que es el verbo de vida hecho carne. Pero ¿qué hay de todos los discípulos? Hay muchos de ellos, algunos dicen que Apolos era soltero,
otros dicen también que Bernabé era soltero, pero si hay un soltero por excelencia dentro de las Escrituras es el apóstol Pablo. O bien porque no se haya casado, o bien porque enviudó, como dicen la mayoría, pero era soltero. Y en ninguno de los momentos su soltería le fue impedimento para ejercer perfectamente su ministerio. Era ejemplo de todo, podía enseñar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenía las cualidades para poder hacerlo, y el no tener esposa ni familia no le impedían absolutamente nada en que Pablo ejerciera su ministerio. Pero como hemos dicho, tenemos respuesta para esto, y es muy simple. Ninguno de los mencionados solteros que encontramos en las Escrituras están en un contexto de un anciano de una iglesia local. Amén. Es simple. Están en otros contextos, los cuales las Escrituras amparan y validan su soltería y no se le es impedimento para ejercer su ministerio. Pero la iglesia local es algo diferente, es una labor diferente, con unos líderes diferentes, con unos requisitos diferentes, los cuales explícitamente la Biblia nos dice que el anciano tiene que ser marido de una mujer. Por tanto, no podemos aplicar principios, ver comparaciones, podemos hablar del rey David y después hablar del pastor y compararlos, pero un anciano no es un rey. Un anciano de una iglesia no es un profeta. Un anciano de una iglesia no es un evangelista ni un apóstol. Un anciano es un anciano. Y tiene ciertas exigencias, entre las cuales tiene que ser cabeza de familia. Amén. El segundo argumento es que aunque no estén casados, pueden enseñar y pueden ser ejemplo en todo, aunque no tengan esposa e hijos. Con esto estoy totalmente de acuerdo. O sea, no necesariamente uno tiene que estar casado para poder ser ejemplo de vida, por varios motivos. El primer motivo es porque su propio amor, su propio trato con el prójimo y con las personas es aplicable a lo que sería un trato para con la familia. De la misma manera que tratan los niños de la congregación, así pueden tratar los hombres y las mujeres a sus hijos. De la misma manera que trata a las doncellas, a las ancianas, así se pueden tratar a las mujeres. O sea, que de alguna manera también puede ser ejemplo. Y también tenemos las Escrituras. Esto es importante y aplica a todo. Uno no tiene que pasar necesariamente por algo para poder enseñar de ese algo. ¿Sí? Uno no tiene que haber sido drogadicto para poder hablar de que la droga es pecado. Y que esclaviza. Y que te destroza. Y lo que produce en ti. ¿Por qué? Porque tenemos las Escrituras, que son las que enseñan. Amén. La Escritura es la que enseña. Por tanto, aquella persona que no ha pasado por dificultades varias o por ciertos aspectos de la vida, también está capacitado para enseñar, porque extrae de la Biblia la enseñanza que necesita la persona, aunque él no haya pasado por ahí. Amén. Por tanto, en el matrimonio igual. Entiende el matrimonio, entiende el ser esposo, entiende el ser padre y lo enseña a la congregación. Por tanto, aunque estamos de acuerdo que también son un perfecto ejemplo, de alguna manera en este sentido, tenemos que entender y ser honestos de que, aunque es verdad que pueden ser ejemplos, en ningún momento pueden equipararse a aquel que lo vive experimentalmente. Aquel hombre de Dios que lidia con su esposa y lidia con sus hijos y es cabeza de familia, no solo tiene la verdad bíblica para poder enseñar, sino tiene la experiencia vivencial diaria para poder ser ejemplo. No solo eso, sino que la congregación, sin necesidad de que esta persona hable, solo con viéndolo ser padre, viéndolo ser marido, viéndolo ser cabeza, ya es ejemplo. Cosa que un anciano que no tenga familia no puede hacer. Por tanto, tenemos que ser honestos y ver la limitación que tiene un anciano en este sentido cuando no puede, cuando no está casado ni tiene familia. Es por eso que las Escrituras no solo enseñan que el pastor es necesario que esté casado, sino que fomentan en todo momento el matrimonio bíblico. Podríamos hablar de esto y no tener fin, pero solo déjenme ir a lo más relevante para el tema que nos concierne. En primer lugar, el propio apóstol Pablo, aunque habla mucho acerca de los beneficios de la soltería, habla mucho Pablo acerca de los beneficios de la soltería, en muchas ocasiones aconseja el matrimonio, y lo aconseja de una manera rotunda. En 1 Corintios 7, cuando lleguen a su casa se lo leen despacio,
podemos encontrar cosas como que el hombre y la mujer deben contraer matrimonio, que el quedarse soltero, aunque es un beneficio, Pablo dice, no es un mandamiento, esto lo digo por confesión, no es un mandamiento, es algo que digo yo, es una sugerencia mía. Pero aún así dice, si no tenéis la capacidad para poder ser solteros, casados. Porque la soltería solo es un estado en el cual va acompañado de una capacidad que Dios da. Y si esa capacidad no llega del cielo, uno no puede ser soltero, sino que tiene que contraer matrimonio. Por tanto, el apóstol, aun sabiendo los beneficios de la soltería, impulsa y fomenta el matrimonio. ¿Cómo pues podemos pensar con estas verdades que un pastor soltero puede ejercer con libertad y en plenitud de facultad de su labor como anciano? Si esto fuera así, todos los ancianos todos los ancianos solteros tendrían que tener esta capacidad y esta cualidad que Dios da para la soltería. Y no es así, mis hermanos. Mis hermanos, Dios desde el principio lo sabía. Amén. Otra vez, Dios desde el principio lo sabía. Amén. Sabía que el hombre necesitaría a su lado una compañera. Amén. Lo sabía desde el principio. Génesis 2:18 dice, y dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Amén. Dice, y puso a Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán, escuchen, no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aleluya. Podemos notar claramente cómo desde el principio Dios se percató de que el hombre no era bueno que estuviera solo. Amén. El hombre no sabe estar solo. Somos tan torpes, necesitamos tanto a nuestras esposas, no sabemos estar solos. Y esto es maravilloso porque a la hora de buscar, empezó a buscar Dios entre todo lo que había, y no era poco lo que había, y no encontró ayuda para dar. ¿Y cuán significativo es esto? Porque a veces encontramos la ayuda en todo, menos a lo que tenemos al lado. Y cuando Dios buscó, si hubiera habido algo, Dios le hubiera acercado a Adán ese algo. Pero buscó y miró. Miró por todos los rincones y no encontró nada. Tuvo que inventarse una mujer para Adán. Y la sacó de su costado para que fueran uno. Como ya saben, cuando las Escrituras dicen que hizo ayuda idónea, quiere decir que ayuda contraria. Esto en ocasiones se malinterpreta y se cree que ayuda contraria tiene que ver con que a mí me gusta el negro y a mi esposa le tiene que gustar el blanco. De que a mí me gustan los macarrones con queso y a mi esposa, obviamente, si es contraria, le tienen que gustar los espaguetis con tomate. No tiene que ver con eso. Ayuda contraria tiene que ver con que el hombre, Dios le puso delante a una mujer, la cual es genética, espiritual, mentalmente diferente a ti. Amén. Eso es ayuda contraria. De que la mujer es todo lo que tú no eres. ¿Por qué se creen que esta sociedad está yendo en contra de los principios bíblicos, cometiendo un error garrafal? Porque quiere una igualdad antibíblica. Porque la igualdad de derechos ante la ley, ante las situaciones laborales, amén, claro que sí. Pero igualdad genética, mental, espiritual, es imposible. Somos diferentes y eso es lo que nos beneficia a la hora de tener a nuestra esposa, que es contraria a lo que nosotros somos. No enemiga, no diferente, no es que tengamos gustos diferentes, que en la mayoría de casos así es, sino contraria porque todas las deficiencias, todas las carencias que el hombre tiene, la mujer las suple. Por tanto, cuando se unen en una sola carne, y ya no son más dos sino uno, se completa esta alma perfecta y tienen todas las cualidades entre los dos, todas las facultades entre los dos, para poder afrontar todos los retos de la vida y todas las exigencias que Dios le pone delante. Amén. Porque es tu ayuda contraria, tu ayuda idónea. Amén. Es totalmente cierto que no encontramos una sección con los requisitos de la mujer del pastor o con los dones que Dios dio a la mujer para ejercer como mujer del pastor en su ministerio, pero es que no hace falta. Toda ella es el don, mis hermanos.
Ella es el don para nosotros. Ella es el regalo de Dios para nosotros. Ella es el regalo de Dios para aquel que quiere ser pastor. Ella es tu ayuda y sin ella nunca jamás podrás alcanzarlo. ¿Quién si no te va a decir que lo haces mal? ¿Quién si no te va a aconsejar desde el más profundo conocimiento de quién eres y de cómo piensas? No hay mejor consejo que el de una esposa. ¿Saben por qué? Porque te conoce mejor que nadie. Por tanto, la voz más sabia que debes escuchar es la que tienes a tu lado. ¿Quién te va a ofrecer tiempo para que sirvas, estudies, prediques, pastor? ¿Quién te va a ofrecer? ¿Quién se va a quitar de su tiempo para lo que lo tengas tú? ¿Quién? Si no es tu esposo. ¿Quién te ayudará para sujetar a tus hijos en rectitud? ¿Quién te ayudará a ser hospedador? ¿Quién? ¿Quién sino tu esposa será esa voz que llegue a las hermanas de la iglesia? Ellas son tus manos, ellas son tus pies, ellas son la extensión de los siervos al sector femenino de la congregación. La mujer del pastor se extiende hacia las mujeres y es el brazo extendido del pastoreo hacia el sector femenino de la iglesia. Por tanto, en su boca está la voz del pastor, en su boca, en su mano está el trato, lo que el pastor quiere para con las hermanas, cosas que el pastor directamente no puede tratar. Ella es la que te conoce, la que te dice la verdad, la primera oveja que tienes que pastorear, la que te mira y sabe qué es lo que estás haciendo mal, la que te consuela cuando no puedes seguir, la que ve lo que tú no ves. Por eso dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica tu casa. Y no estaría de más decir que la mujer sabia te edifica a ti. Por eso mismo, mis hermanos, todos los aspectos a considerar, todos los flancos por donde lo miremos, el estar casado es un requisito imprescindible para poder ejercer el ministerio de pastor en su total plenitud. Para tener todas las herramientas y todos los factores y que no te falte nada para poder tratar. Que tengas todo lo necesario para poder atender a la grey del Señor. Ahora bien, ¿han entendido esto? Amén. Ahora bien, como hemos dicho, obviamente pueden haber excepciones. En mi opinión, las excepciones se pueden contemplar desde flancos diferentes y actuar de diferente manera dependiendo de la situación en la cual uno se encuentre en cuanto a los ancianos. Por ejemplo, un hombre que anhela obispado perfectamente puede ser soltero y ejercer de anciano en una iglesia siempre, y esto es una opinión personal, siempre y cuando no sea el único anciano de la iglesia local, sino que forme parte de una pluralidad de estos ancianos que obviamente están ya previamente casados. Si esto es así, no hay ningún problema de que el hombre soltero se prepare e incluso sea establecido por el pastor y por la iglesia aprobado como anciano y ejerza todas las labores de anciano en plenas facultades siendo soltero. ¿Por qué? Porque no es el único pastor que hay dentro de la congregación, sino que forma parte de un séquito de ancianos que administra la iglesia. Amén. Así pues, esas deficiencias, aquellas cosas que no puede alcanzar, ya le llegarán. Y puede ejercer como anciano porque tiene el don y todos los requisitos. ¿Entienden esto? Es importante. Yo así lo creo. Por otro lado, podemos encontrarnos con pastores que después de que sufren un divorcio o enviudan, estando pastoreando, se quedan sin esposa. En mi opinión, no tienen que dejar el ministerio. ¿Ustedes creen que sí? Sino seguir sirviendo al Señor con diligencia, como lo han hecho hasta el día de hoy. Sirviendo con todas las facultades que Dios le ha dado, sobrellevando el dolor por la pérdida y rogándole a Dios que de en medio de la grey o de fuera mande obreros a su mies cuando es pastor único y solitario. No tiene que dejar de pastorear, sino tiene que pastorear con diligencia y pedirle al Señor que supla de alguna manera esa carencia de su esposa, que ya no está. Así pues, con lo expuesto hasta aquí, concluimos con esta última postura de interpretación sobre que es necesario que el anciano tenga que estar casado
diremos que sí, es necesario, absolutamente, para tener la plenitud en el servicio para con la Iglesia, pero que en ciertos casos no habría ningún problema para ejercer perfectamente su labor como anciano en soltería, habiendo ciertos condicionantes. ¿Entienden? ¿Han entendido esto? Mis hermanos, hasta aquí. Terminamos como hemos empezado. Creo que estas 4 explicaciones de lo que es marido de una sola mujer engloban, aunque algunas no sean exactamente lo que dice Pablo, y otras creo que exactamente es lo que quiere decir, engloban y nos enseñan a lo que Dios enseñó a Pablo a través de las Escrituras, que nos llega hoy aquí a nosotros, para saber lo que tenemos que exigir al pastor en cuanto al requisito de que sea marido de una sola mujer. ¿Han entendido todo esto? Amén. Creo que todas ellas, ubicadas y entendidas, nos enseñan principios básicos y fundamentales, y todas tienen cabida en esta interpretación. Y podemos comprobar, mis hermanos, que no todo es tan simple como parece. Que cada requisito tiene su historia y tiene sus cosas que atender y tratar. Está claro que este punto requeriría un sermón en sí mismo, y muchos más que podríamos haber hablado, pero nos quedamos aquí resumiéndolo todo. Pero seamos conscientes de la necesidad de comprender qué Dios exige para nuestros ancianos, para que nuestros ancianos lo sepan y la Iglesia lo pueda saber y exigir de sus ancianos lo que Dios exige de ellos. Así que, si tienen preguntas, apúntenselas, y a lo mejor en otro culto desarrollamos el tema, lo hablamos, lo preguntamos, o lo dejamos ahí, me van preguntando. Amén. Gloria al Señor. ¿Hemos aprendido algo? Amén. Tiene su cabeza, vamos a